La primera tarjeta llegó en diciembre de 1968. La segunda llegó exactamente un año después. La tercera también. Y después dejaron de sorprenderme. Lo que no significa que dejaran de molestarme. Porque hay algo profundamente inquietante en recibir una tarjeta navideña de personas que jamás te dieron su nombre. Ni su cargo. Ni una dirección. Ni una explicación. Durante 26 años apareció la misma tarjeta. Siempre en Nochebuena. Siempre escrita con la misma letra. Siempre dentro del mismo sobre blanco. Y siempre después de que un Lincoln negro se estacionara frente a mi casa. La mayoría de la gente cree que las amenazas deben ser explícitas. Que alguien tiene que mostrar un arma. Levantar la voz. Decir algo dramático. La realidad es mucho peor. La realidad es que dos hombres pueden estacionar un automóvil frente a tu casa todos los años durante un cuarto de siglo. Sin decir absolutamente nada. Y terminar ocupando más espacio dentro de tu cabeza que cualquier enemigo real. Tomé otro trago. El barman me observó desde el otro lado de la barra. Llevaba años viéndome entrar. Años viéndome beber. Y años intentando averiguar qué demonios me ocurría cada 24 de diciembre. Nunca preguntó. Yo nunca expliqué. Hasta hoy. ¿Sabes qué es lo peor? Pregunté. ¿Qué? Que me caían bien. Se quedó mirando el vaso. Después me miró a mí. Los tipos del coche. Asentí. Eso es raro. Lo sé. Pensé que les tenías miedo. Les tenía miedo. Tomé otro sorbo. Y después me acostumbré. Silencio. Y después me molestó que siguieran viniendo. Silencio otra vez. Y ahora me molesta que esta sea probablemente la última vez. El barman dejó el vaso que estaba secando. Aquello consiguió captar su atención. Última vez. Miré por la ventana. La nieve caía lentamente sobre el estacionamiento. Todavía faltaban varias horas para que apareciera el Lincoln. Pero aparecería. Siempre aparecía. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque esta noche voy a contar la historia. ¿Qué historia? Me reí. No una carcajada. Solo esa clase de risa que aparece cuando uno lleva demasiado tiempo guardando algo. La historia del submarino. El barman no dijo nada. Esperó. Yo también. Durante unos segundos observé el whisky. Observé la nieve. Observé el reflejo de mi cara en el vidrio. 60 años. Un oído funcionando a medias. 3 matrimonios fallidos. Y una cantidad absurda de tarjetas navideñas. Supongo que ya era hora. ¿Has oído hablar del USS Scorpion? Negó con la cabeza. No. Perfecto. Tomé aire. Y por primera vez en 26 años decidí romper una promesa. Entonces será mejor que empiece por el principio. Porque la última vez que escuché hablar a 99 hombres. Todavía estaban vivos. Cuando la mayoría de la gente piensa en la Guerra Fría imagina espías. Maletines. Micrófonos ocultos. Gente intercambiando documentos en callejones. Hollywood les hizo mucho daño. La realidad era bastante más aburrida. Y bastante más cara. Yo trabajaba escuchando el océano. Literalmente. Ese era mi trabajo. Escuchar. No pilotaba submarinos. No disparaba misiles. No perseguía soviéticos. Me sentaba durante turnos absurdamente largos frente a equipos de radio y analizaba sonidos. Miles de kilómetros de océano convertidos en ruido. A veces era una hélice. A veces una tormenta. A veces una ballena. Y ocasionalmente algo que justificaba nuestro sueldo. Aquello formaba parte del sistema SOS. La Marina tenía hidrófonos repartidos por medio Atlántico. Micrófonos gigantes. Enterrados en el fondo del océano. Escuchaban cosas que ocurrían a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Nuestro trabajo consistía en interpretar aquello. Era menos emocionante de lo que parece. 90% del tiempo solo escuchábamos agua. El otro 10% era el motivo por el cual existía el programa. La Unión Soviética seguía construyendo submarinos. Nosotros seguíamos intentando encontrarlos. Y ellos seguían intentando evitar que los encontráramos. Todo el mundo cumplía su papel. Era una rutina. Una rutina gigantesca. Pero una rutina al fin y al cabo. Yo era bueno en aquello. Muy bueno. No porque fuera especialmente inteligente. Porque era paciente. La paciencia es una cualidad infravalorada. Escuchando suficiente tiempo uno termina reconociendo patrones. Cada barco sonaba diferente. Cada submarino sonaba diferente. Incluso algunos operadores sonaban diferentes cuando golpeaban los controles. Era un trabajo extraño. Pero después de unos años el océano empezaba a parecer un idioma. Y uno aprendía a escucharlo. En mayo de 1968 llevaba bastante tiempo haciéndolo. Lo suficiente para reconocer cuando algo estaba fuera de lugar. Lo suficiente para entender cuando una anomalía era simplemente ruido. Y lo suficiente para saber cuando no lo era. El 21 de mayo recibimos el último mensaje normal del USS Scorpion. Normal. Esa palabra es importante. Porque nadie recuerda las cosas normales.
Nadie sabe cuál fue el último día completamente ordinario de su vida. Solo se dan cuenta después. El Scorpion informó su posición. Informó su rumbo. Informó su hora estimada de llegada. Todo perfectamente rutinario. Todo perfectamente aburrido. Todo perfectamente normal. Y precisamente por eso nadie le prestó demasiada atención. Si alguien me hubiera preguntado aquella noche que submarino iba a desaparecer al día siguiente, habría mencionado cualquier otro. Jamás el Scorpion. Tomé otro sorbo de whisky. El barman observó el vaso. Después observó la botella. Después volvió a observarme. Media botella de Jim Beam. 9:48 de la mañana. Y todavía seguía escuchando aquellos sonidos. ¿Y entonces qué pasó? Sonreí. Muy poco. Solo lo suficiente. Entonces escuchamos algo. Y por primera vez en años. El océano dejó de sonar como el océano. Al principio pensé que era un error. No lo digo porque quede bien en retrospectiva. Lo pensé de verdad. Porque los errores ocurren constantemente. Los equipos fallan. Los sensores fallan. Los operadores fallan. Y en general la explicación más aburrida suele ser la correcta. Por eso me gustaban las explicaciones aburridas. Mantienen a la gente viva. El contacto apareció poco después del último mensaje rutinario del Scorpion. No era especialmente fuerte. No era especialmente claro. Solo. Extraño. Observé la pantalla durante varios segundos. Después ajusté los filtros. Luego volví a observar. Nada cambió. A mi izquierda había otro operador. A mi derecha otro más. Nadie parecía preocupado. Todavía. ¿Escuchas eso? El operador de la izquierda se quitó un auricular. ¿Qué cosa? Se lo pasé. Escuchó unos segundos. Frunció el ceño. Parece una formación rocosa. Las formaciones rocosas no se desplazan. Tal vez es un carguero. Los cargueros tienen hélices. Volvió a escuchar. Tienes razón. Silencio. ¿Qué demonios es eso? Aquella era una pregunta razonable. Y todavía tenía una respuesta razonable. Probablemente nada. Durante la hora siguiente varios operadores revisaron los datos. Reiniciaron equipos. Compararon frecuencias. Consultaron registros. Buscaron interferencias. Todo parecía correcto. Y eso era precisamente el problema. Porque cuanto más verificábamos los sistemas, más real parecía el contacto. Finalmente alguien llamó a supervisión. No porque estuviéramos asustados. Porque estábamos confundidos. Y en nuestro trabajo la confusión era mucho más peligrosa. El supervisor apareció. Escuchó. Observó. Revisó registros. Y durante varios minutos nadie dijo nada. Aquello tampoco era normal. Los supervisores siempre tienen algo que decir. Finalmente señaló la pantalla. Está moviéndose. Sí. ¿Desde cuándo? 40 minutos. Silencio. Velocidad. Mencioné la estimación. El supervisor me observó. Eso no tiene sentido. Lo sé. Recalibraste. 3 veces. ¿Y los otros? También. Silencio. El supervisor volvió a mirar la pantalla. Y por primera vez observé algo que jamás había visto en su cara. Duda. No miedo. Todavía no. Simplemente duda. Porque el contacto seguía desplazándose. Y seguía haciéndolo sin producir ninguna de las firmas acústicas que deberían acompañar algo de aquel tamaño. Sin hélices. Sin turbinas. Sin cavitación. Sin nada. Solo movimiento. Era como observar una sombra caminando. Y las sombras no caminan. En algún momento alguien mencionó al Scorpion. La distancia coincidía aproximadamente con su trayectoria. Aquello consiguió captar la atención de todos. No porque creyéramos que hubiera relación. Porque cualquier anomalía cerca de un submarino nuclear merece atención. Se intentó establecer contacto. No hubo respuesta. Se volvió a intentar. Nada. Al cabo de un rato llegó una transmisión. Débil. Fragmentada. Incompleta. No provenía de nosotros. No provenía de ninguna estación conocida. Provenía del Scorpion. Y por primera vez aquella noche, dejamos de preocuparnos por el contacto. Porque la voz al otro lado sonaba aterrada. Y los submarinistas nucleares no se aterran fácilmente. Tomé otro trago. El barman permanecía inmóvil. ¿Qué dijeron? Negué lentamente con la cabeza. Eso fue justamente el problema. La mitad de la transmisión era estática. La otra mitad era peor. Porque parecía que estaban describiendo algo. Y nadie lograba entender qué era. KJJ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 . Punto punto punto. Scorpion para control. KJJ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 J
Objeto mantiene rumbo. Silencio.
Objeto se mueve hacia nosotros. KJJ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 J. Velocidad estimada. Silencio. 108 nudos. El barman levantó la vista. ¿Eso en cristiano cuánto es? Tomé otro sorbo. 200 kilómetros por hora. Silencio. Bajo el agua. Bajo el agua. El barman frunció el ceño. Eso no puede ser. Exacto. Tomé otro trago. El récord de velocidad para un submarino nuclear ronda los 80 kilómetros por hora. Silencio. Aquello se estaba moviendo más del doble de rápido. KJJ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 J
JJ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 J
Sigue acelerando. KJJ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 J. Dios mío. Otra voz apareció al fondo. Más lejana. Más nerviosa. ¿Cómo demonios se mueve tan rápido? Nadie respondió. Porque nadie tenía una respuesta. Y porque aquella ya no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era otra. La pregunta correcta era por qué algo que podía moverse a 200 km por hora había decidido dirigirse directamente hacia ellos. Disparen. Durante unos segundos no ocurrió nada. Y aquello fue peor. Porque cuando una persona toma una decisión tan monstruosamente importante espera algún tipo de reacción inmediata. Un ruido. Una explosión. Un milagro. Algo. Pero no. Solo silencio. KJJ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 J
Más formal. Código recibido. Clac. 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 El sonido de interruptores. Llaves. Seguros. Procedimientos diseñados para impedir exactamente aquello. Porque nadie quiere que una ojiva nuclear sea disparada por accidente. Verificación 1. Confirmada. Verificación 2. Confirmada. Verificación 3. Silencio. Confirmada. El barman parpadeó. 3 verificaciones. Era una bomba nuclear. Buen punto. Tomé otro sorbo. La botella ya estaba peligrosamente cerca del final. Tubo preparado. Compuerta preparada. Sistema hidráulico preparado. Y entonces escuché algo que jamás debí escuchar. Porque aquello no pertenecía al Scorpion. Pertenecía a nuestra sala. Llamen al general. Silencio. Señor. Llamen al maldito general. Las sillas empezaron a moverse. Papeles. Teléfonos. Gente corriendo. Por primera vez aquella noche los aterrados éramos nosotros. Esto no es un simulacro. Silencio. Van a lanzar un Mark 45 Astor con una W34. Nadie levantó la voz después de eso. Porque ya no hacía falta. Todo el mundo entendía. El Scorpion estaba a punto de disparar una bomba nuclear. Contra algo. Y nadie sabía exactamente contra qué. Distancia al objetivo. Silencio. 1800 metros. Otra voz. Más nerviosa. Se acerca. Lo sé. Se acerca demasiado rápido. Lo sé. Almirante. Silencio. Lo sé. Aquello me heló la sangre. Porque era la voz de alguien que ya había tomado una decisión. Y estaba esperando las consecuencias. Abran compuerta exterior. Clonk. El submarino entero pareció gemir. KRRRRRRNNNNNNNNNNK. Metal desplazándose. Metal grueso. Metal diseñado para contener océanos enteros intentando entrar. Compuerta abierta. Arma libre. Silencio. Y entonces llegó la cuenta atrás. 5. Nadie respiró. 4. El artillero estaba llorando. Podías escucharlo. 3. Alguien rezaba. 2. Algo golpeó el casco. Muy lejos. Pero lo escuchamos. THOOM. Silencio. 1. Y después. KSHH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 El torpedo abandonó el tubo. Durante unos segundos todo el mundo escuchó exactamente lo mismo. El sonido del Astor alejándose. Y después. Nada. Absolutamente nada. Porque una ojiva nuclear tarda un tiempo en llegar a su destino. Y durante ese tiempo 99 hombres esperaron. Y algo bajo ellos. Probablemente también.
Durante unos segundos no ocurrió nada. Y después ocurrió todo. La explosión llegó primero por el agua. THOMMMMMMM. No era un sonido. Era una presencia. Una masa. Una fuerza. Algo tan enorme que parecía empujar el océano entero. La transmisión desapareció. Las luces parpadearon. Los micrófonos saturaron. Los instrumentos saltaron. Y durante unos segundos nadie escuchó nada más. Porque una W-34 acababa de detonar. 11 kilotones. Bajo el océano. El equivalente práctico a arrojar una pequeña estrella contra el fondo del Atlántico. Silencio. Silencio absoluto. Y entonces la sala explotó. Lo consiguieron. Lo consiguieron. Dios mío. Lo consiguieron. Alguien se dejó caer en una silla. Otro empezó a reír. El supervisor apoyó las manos sobre la consola. Por primera vez en toda la noche parecía humano. El barman me observó. Y funcionó. Sonreí. Una sonrisa pequeña. Amarga. Durante 4 segundos. Silencio. 4 segundos exactos. Volví a mirar el vaso. Los mejores 4 segundos de nuestras vidas. La transmisión regresó. Débil. Rota. Pero viva. Scorpion para control. Objetivo impactado. Silencio. Repito. Objetivo impactado. La respiración del operador sonaba entrecortada. No hay movimiento. Silencio. No hay movimiento. La frase murió. No terminó. Porque algo ocurrió. Y todos lo escuchamos. Primero fue una vibración. Una frecuencia tan baja que no parecía un sonido. Parecía presión. Como si alguien estuviera apoyando una montaña sobre el pecho del océano. Los auriculares vibraron. Las mesas vibraron. Los vasos vibraron. Incluso ahora puedo sentirlo. Después vino el grito. Y durante años intenté encontrar una palabra adecuada. No existe. Porque aquello no era un rugido. No era un chillido. No era un animal. Era una cantidad absurda de sonidos ocurriendo al mismo tiempo. El vidrio de una ventana explotó. Alguien cayó de la silla. Otro empezó a sangrar por el ojo y oído izquierdos. Los micrófonos murieron instantáneamente. Y yo perdí el oído derecho. Así. Sin aviso. Sin dolor. Como si alguien hubiera apagado una radio. Para siempre. El barman dejó el vaso. ¿Qué demonios fue eso? Negué lentamente con la cabeza. No lo sé. Silencio. Y ninguno de los hombres que estaban allí volvió a saberlo tampoco. Porque mientras aquel grito seguía atravesando el Atlántico, el USS Scorpion descubrió que acababa de cometer el peor error imaginable. La cosa seguía viva. El océano siempre encuentra el camino. Siempre. No importa cuánto acero pongas delante. No importa cuántos ingenieros hayan firmado los planos. No importa cuánto dinero haya costado construir la máquina. El océano espera. Y cuando encuentra una grieta, entra. Después de la guerra ya no hubo combate. Ya no hubo estrategia. Ya no hubo decisiones. Solo física. La cabina de control desapareció. Y detrás de ella quedó una herida abierta al Atlántico. Durante una fracción de segundo ocurrió algo extraño. Nada. Absolutamente nada. Como el silencio después de un disparo. Y luego llegó el agua. No como una ola. No como una inundación. Como una pared. Una pared líquida avanzando a cientos de kilómetros por hora. Los primeros compartimentos simplemente dejaron de existir. Las luces explotaron. Las puertas se doblaron. Las tuberías se arrancaron de las paredes. Y los hombres que estaban allí desaparecieron antes de comprender qué ocurría. Ni siquiera tuvieron tiempo para gritar. Porque el océano no mata. Borra.
La transmisión seguía abierta. No sé cómo. No sé por qué. Pero seguía abierta. Y durante unos segundos escuchamos el fin del mundo. Metal. Agua. Alarmas. Voces. Todo mezclado. Y en medio de aquello. Una frase. Solo una. Mamá. Silencio. Nunca supimos quién la dijo. Ni cuántos años tenía. Ni dónde estaba exactamente dentro del submarino. Solo sabemos que alguien encontró tiempo para pensar en su madre mientras el Atlántico lo aplastaba. Después la transmisión empezó a romperse. KJJJJJJJJJJ. KJJJJJ. KJJ. Y finalmente. Nada. La línea murió. La sala quedó inmóvil. Nadie habló. Nadie tomó notas. Nadie sabía qué decir. Porque acabábamos de escuchar morir a 99 hombres. Y debajo de eso. Más profundo que el miedo. Más profundo que la tragedia. Existía otro pensamiento. Uno que nadie quería formular. Si una bomba nuclear no había detenido aquello. ¿Qué demonios lo haría? La línea murió. La sala quedó inmóvil. Nadie habló. Nadie tomó notas. Nadie sabía qué decir. Porque acabábamos de escuchar morir a 99 hombres. Y debajo de eso. Más profundo que el miedo. Más profundo que la tragedia. Existía otro pensamiento. Si una bomba nuclear no había detenido aquello. ¿Qué demonios lo haría? El barman permaneció callado varios segundos. Luego miró el vaso. Después me miró a mí. ¿Y tú realmente crees que ocurrió así? Me encogí de hombros. No. Silencio. No. Creo que ocurrió peor. La nieve golpeó la ventana. El bar estaba vacío. El bourbon también. Miré el reloj. 10:44 de la mañana. 24 de diciembre. Y por primera vez en 20 años. Ya no me importaba. ¿Sabes qué es lo peor? El barman negó con la cabeza. Que nunca me dijeron que guardara silencio. Silencio. Nunca me amenazaron. Silencio. Nunca me explicaron nada. Miré la calle. Solo me enviaban la maldita tarjeta. La grabación termina ahí. No hubo despedidas. No hubo conclusiones. No hubo una última copa. Solo silencio. Durante varios segundos la cinta continuó girando. Se escuchó el ruido lejano de una silla. El tintinear de un vaso. La nieve golpeando las ventanas. Y después. Clic. La grabadora se detuvo. El hombre observó el aparato durante unos segundos. Luego pulsó detener. La cinta dejó de moverse. Cerró la carpeta. A través del parabrisas la nieve seguía cayendo. El Lincoln negro permanecía inmóvil frente a una pequeña casa. La pintura reflejaba los copos como si el automóvil hubiera sido encerado aquella misma mañana. La puerta del conductor se abrió. Un hombre descendió. Alto. Delgado. Piel grisácea. Sin cabello. La expresión completamente vacía. El segundo salió por el lado opuesto. Ninguno habló. El primero sostuvo la carpeta unos segundos. Johnson, R. Lamar. El otro cerró la puerta del Lincoln. El sonido resonó en la calle vacía. Entonces el conductor habló. Me gustaba venir a dejarle la tarjeta a Lamar. Silencio. Miró la carpeta una última vez. Lástima que ya no vamos a volver. El segundo no respondió. Nunca respondían. El conductor guardó la grabadora dentro de su bolsillo. Ambos comenzaron a caminar hacia la casa. La nieve siguió cayendo.